en la constituyente, todos, Nicolás Maduro, todos los que estoy viendo aquí, ahí están, todos representantes de esa corriente revolucionaria. Ellos les tocó ser los sepultureros por mandato nuestro, sepultureros del pacto de Punto Fijo y parteros de la nueva república. Ahora les decía que la comisión legislativa que preside este muchacho Luis Miquilena, ustedes saben, esa comisión tendrá que hacer varias leyes y yo sé que ya están trabajando en una intensa, como llaman, agenda legislativa. Yo pido 2 leyes de emergencia, o 3 más bien. Una ley especial de emergencia que prepare las nuevas leyes que vienen, una ley especial de emergencia para los niños. Pido que se le dé prioridad a una ley especial de emergencia muy concreta, muy sencillita, pero que obligue a todos a atender el problema de los niños. Pido una ley especial, urgente, para poner orden en el despelote de la propiedad de la tierra que está por todas partes impidiendo el desarrollo. Según lo manda la nueva Constitución, nosotros no vamos a permitir, y necesitamos la ley para ello, que continúen tantos latifundios, tanta tierra abandonada, improductiva, baldía, sin ningún plan de desarrollo, millones de hectáreas por allá en los valles y en los llanos, en manos de poca gente que no la trabaja, que ni vive ahí. Y mientras tanto tenemos a millones de compatriotas muriendo, enterrados por el lodo, por el barro y por la piedra en las quebradas de los cerros de Venezuela. Eso no se puede permitir. Tenemos que redistribuir la tierra. Igualmente, esta comisión legislativa pido que acelere una ley especial para la vivienda, porque este año tenemos que hacer unas 100.000 viviendas en todo el país a precios bajos y viviendas dignas para el pueblo, para la clase media, para los sectores populares. Pero cuántas trabas administrativas, cuánta anarquía, cuánta anarquía. Ustedes ni siquiera se imaginan el desastre que son las leyes vigentes y los procedimientos vigentes. Fueron hechos para amarrar las cosas, fueron hechos para repartirse las tajadas, fueron hechos para que se enriquecieran unos pocos utilizando los dineros del pueblo. Tenemos que echar a la basura tanta ley que no sirve y hacer urgentemente nuevas leyes revolucionarias, nuevas leyes que nos permitan darle realidad y vigencia a la mejor constitución del continente americano, que es la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vean ustedes cómo la batalla política nos seguirá exigiendo unión, fuerza, coordinación, liderazgo, trabajo, gobernaciones, alcaldías, Asamblea Nacional, consejos municipales. Tenemos que seguir avanzando y ocupando espacios revolucionarios. No podemos parar la ofensiva. No podemos permitir que se nos enfríe el guarapo, que se nos enfríe el ataque, que se nos enfríe la marcha. No, como un buen ejército
cuando obtiene un territorio, continúa avanzando hasta que llega al corazón mismo del enemigo, del adversario. Yo llamo a que sigamos avanzando de manera implacable por todos lados hasta que lleguemos a la profundidad del territorio y ocupemos los espacios en un modelo amplio, democrático, revolucionario, verdadero. Además del combate político, hay, compatriotas, necesidad también de profundizar las luchas sociales, de profundizar la organización social, que no es la misma. Óiganme bien, la organización social no puede ser confundida con la organización política. Son dos cosas muy distintas. Las organizaciones políticas deben estar al servicio de la organización social. Los partidos políticos deben subordinarse a la organización social. Cuando yo hablo de organización social, estoy refiriéndome a la necesidad de que rearticulemos la sociedad como se hace una red para pescar, porque la red está rota por todas partes. El pueblo fue sometido a una acción de división y de fragmentación por muchos años, y entonces tenemos, por ejemplo, la urgencia de reorganizar, de reagrupar, de reunir como en una sola red, por ejemplo, a los trabajadores venezolanos. La clase obrera venezolana tiene que reagruparse, tiene que reunirse bajo verdaderos liderazgos transformadores. Tenemos que salir definitivamente del viejo sindicalismo corrupto, y para ello la Asamblea Constituyente dictó el último día de su existencia una medida histórica, ¿o no fue así? Elecciones por la base, para que los trabajadores elijan sindicatos verdaderamente democráticos. Por ejemplo, por ahí andan los adecos. Los adecos, ¿les suena esa palabra a ustedes? Así, remotamente. Yo creo que ya no son los adecos. Yo creo que son los fantasmas que quedan de eso que se llamó acción democrática, pero que andan por allí todavía como fantasmas. Están amenazando ahora con una huelga petrolera, dígame usted, porque están tratando de manipular a los sectores, a los trabajadores de la empresa petrolera. No van a poder hacerlo, pero andan tratando de engañar. Ellos, que durante tanto tiempo traicionaron a la clase obrera, ahora pretenden hacerle al gobierno exigencias que nunca le hicieron a los gobiernos corruptos anteriores, aliados de ellos, los gobiernos adecos fundamentalmente. Sencillamente, los trabajadores venezolanos saben que nosotros estamos y estaremos siempre impulsando sus reivindicaciones, pero no podemos de un día para otro cumplir con todas sus necesidades. Esto debe ser un proceso paulatino. Ahora, bien bueno que la Asamblea Constituyente ordenó elecciones sindicales, porque la CTV hay que demolerla, y tienen que demolerla los trabajadores.
eligiendo nuevos líderes sindicales, verdaderos revolucionarios. La clase obrera, yo llamo a la clase obrera venezolana a reorganizarse, a reivindicarse consigo misma y con el inmenso papel que siempre ha jugado en la historia la clase obrera venezolana, la verdadera clase obrera revolucionaria, popular y bolivariana, unida al pueblo y en función del proyecto revolucionario. A eso me refiero cuando hablo de la necesidad de la organización social, más allá de las organizaciones políticas. El polo patriótico, por ejemplo, debe ponerse a disposición de la clase obrera, sin aspiraciones partidistas, que si este partido tiene más que el otro. No, 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 no. Eso no es así. Es la clase obrera unida. Vamos a liderizarla y a impulsarla en todo el país, en todas las fábricas, en todas las empresas, que la clase obrera venezolana de nuevo le ronquen los motores, y esos motores tienen que ser motores revolucionarios, tienen que ser motores bolivarianos. Cuando hablo de la organización social, no solo me refiero a la clase obrera, también me refiero al movimiento estudiantil venezolano, a los estudiantes universitarios. Los llamo a la unión y a la lucha. No hay mejor época de la vida para darlo todo: los sueños, la creatividad, el amor, el desprendimiento y la fuerza, que la época de la juventud universitaria. Igualmente hay que llamar a la reunificación de los estudiantes de secundaria de todos los liceos del país, a que se unan, a que busquen verdaderos líderes, a que no se dejen llevar por intereses partidistas, sino que de verdad luchen por las reivindicaciones de la juventud estudiantil venezolana y de toda la juventud venezolana. Pero qué mejor que los estudiantes con su antorcha y con su sueño, como cantaba Liz Primera: que vivan los estudiantes, porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Estudiantes de Venezuela, vamos a unirnos. Yo me ofrezco para ayudar. Tenemos nosotros que ofrecernos para ayudar, para convocarlos. Fíjense que hace apenas unos días el ministro de Educación, ese buen revolucionario que es el doctor Héctor Navarro, como todos los ministros del gabinete, por primera vez un ministro de Educación entró al liceo que está al lado de Miraflores, el Fermín Toro, y me dijo, por cierto, que ellos llegaron, él y la comisión, a las 8 de la mañana. Y estaban los estudiantes solos, en los pasillos, en la calle. No había llegado ni el director y había llegado ningún profesor. Ordené de inmediato destituir al director y a todos los directores de ese liceo. Porque precisamente esos son los restos de la Cuarta República que tenemos que combatir por todas partes. Un profesor, un maestro que no vaya a trabajar
o que vaya tarde a trabajar es un irresponsable, es un corrupto y hay que echarlo porque no sirve para ser maestro, para ser profesor. Claro, no hay maestros, no hay profesores, llegan a la hora que quieren, el director no llega. ¿Qué hacen los muchachos? Se van a la calle, no ven clases, hacen una manifestación, comienzan a tirar piedras porque no tienen líderes. Vamos por ellos, líderes y lideresas. Vamos a reunificar al movimiento estudiantil venezolano para reivindicarlo con su sueño, con su grandeza, con su esperanza, con su historia. Si alguna juventud es grande ante la historia, es precisamente la juventud venezolana. Si no, recordemos la batalla de la Victoria el 12 de febrero de 1814. Cuando hablo de la reunificación social, también me estoy refiriendo, por ejemplo, a los campesinos venezolanos. Reunificación de los campesinos. Ahí también hay mucha tela que cortar. Los campesinos de toda Venezuela tenemos que unirnos para las luchas por la tierra, para las luchas por el desarrollo, para las luchas por el crédito a tiempo y para las luchas por el proyecto común que se llama la Venezuela bolivariana, la Venezuela revolucionaria. A eso me refiero cuando hablo de la necesidad de profundizar y de consolidar la organización del movimiento popular. Esto es mucho más importante que las organizaciones políticas del polo patriótico. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Además de eso, este año tenemos que avanzar en todas esas son las direcciones de ataque. Yo estoy hablando aquí, tratando de hablar aquí como un estratega más de tantos que aquí hay. Pero estoy tratando de encauzar el ataque que viene, la nueva fase que viene de la batalla, porque vamos al ataque. Pero ¿cuáles son los objetivos políticos? La organización sólida de los partidos, sanos, democráticos, la toma democrática por las elecciones de gobernaciones, alcaldías, Asamblea Nacional, consejos municipales, etcétera. La vía democrática, la ofensiva política. Esa es una dirección de ataque con fechas y con objetivos. Pero otra dirección de ataque es esa a la que me he referido. El ataque social, la unión social, la organización social, los vecinos. En cada esquina, organícense. Organícense en cada esquina, y eso es fundamental para todo, para limpiar la cuadra, para recoger la basura, para organizarse en el servicio de agua, para enfrentar cualquier tragedia natural como la que tuvimos, para luchar contra la delincuencia, para unir a los hijos y a los jóvenes, para luchar contra las drogas, para luchar contra tantos peligros. Hay que unirse en cada cuadra, en cada esquina, las amas de casa, los hombres, los jóvenes, los niños.
la unión del pueblo por debajo. Yo clamo por ello más que cualquier otra cosa por la que pudiera clamar, porque como ustedes me lo han oído decir muchas veces, la historia, compatriotas, es como una máquina, y esa máquina, para que se mueva, necesita combustible, y el combustible de la historia, el único combustible que puede mover los motores de la máquina de la historia, es el movimiento popular organizado, consciente, moralizado, en ofensiva permanente. Si no se nos para la máquina, o se le funden los motores a la máquina, entendámoslo así. La organización popular es vital, mucho más que los partidos, mucho más que los hombres, mucho más que las mujeres individuales. Esa tiene que ser una meta para este año. Comiencen hoy, continúen hoy mismo, llamen al vecino, llamen a la vecina, al compañero de trabajo, los desempleados, los que no tienen tierras, los que no tienen vivienda, los que perdieron el derecho a la salud, los que están enfermos. Organicémonos todos para luchar organizados por nuestras reivindicaciones, sin olvidar nunca el interés común, que es la construcción de la patria nueva. En ese camino siempre me conseguirán, en la organización del movimiento popular, para que juntos, gobierno y pueblo, impulsemos la máquina de la historia. Gobierno y pueblo. Y cuando hablo de pueblo, me refiero al pueblo que está en las calles, y al pueblo uniformado, que son los militares de Venezuela. Pueblo y Fuerza Armada, unidos junto a un gobierno revolucionario, jamás seremos vencidos. Hoy lo anuncié allá en el patio de honor. Vamos este año también a impulsar los grandes cambios a nivel de la Fuerza Armada venezolana. La Fuerza Armada también tiene que ser transformada en profundidad. Este año los militares estuvieron haciendo grandes cosas, cometiendo fallas también, por supuesto. El Plan Bolívar 2000, las rutas sociales, la tragedia de Vargas junto al pueblo, atendiendo a los más necesitados. Pero ahora tenemos que cambiar la estructura militar, porque por primera vez en mucho tiempo la Fuerza Armada tiene un verdadero comandante en jefe, y ese comandante en jefe ejercerá el comando en jefe. Y si algo aprendí yo en la vida, entre otras cosas, fue a comandar, y ahora que me toca en jefe, pues tengo que hacerlo de verdad. Decía Bolívar, llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria. Así que este 4 de febrero, a la institución militar venezolana, que se consiguió de nuevo con su pueblo, pido también un aplauso y una ovación para la nueva Fuerza Armada venezolana, que está entregada a la lucha revolucionaria y a la lucha popular. Ahora bien, ese es otro objetivo: la revolución, la reestructuración de la Fuerza Armada. Vamos a cambiar los patrones tradicionales de las Fuerzas Armadas anteriores. Por ejemplo, anuncio para el plan de los próximos 10 años, así como estamos haciendo planes para 10 años en el comercio, en la agricultura, en la vivienda,
en el petróleo, etcétera, en la educación, en la salud, todo eso lo estamos trabajando a 10 años de distancia. En el año 2010, ahí es cuando vamos a verle la cara bonita a Venezuela. Que Dios nos ayude para estos próximos 10 años, para que veamos la cara nueva que tendrá el país. Venezuela será un país de clase media. Todos tenemos derecho a ser una clase media, un poderoso país de clase media, líder en el continente americano y líder en el mundo entero. Esa será la Venezuela bolivariana. Tiene que ser así. Hagamos todo lo que podamos, pero eso tiene que ser así. Ese es el camino. Venezuela está condenada a ser grande. Venezuela está condenada a ser un país puntal de la historia de los nuevos tiempos en América y en el mundo. Por eso vuelvo a repetirlo, al mundo entero, a nuestros hermanos del mundo, que no se equivoquen algunos, que no vayan a estarnos lanzando amenazas, advertencias. Con nosotros no valen ni amenazas ni advertencias, porque aquí está el pueblo de Bolívar de pie, y el pueblo de Bolívar se respeta y se respetará de ahora en adelante. No le tenemos miedo a ninguna amenaza. Queremos ser amigos del mundo. Respetaremos al mundo entero, y lo menos que podemos pedir es también respeto del mundo. Eso lo seguiremos pidiendo cada vez que sea necesario, con la firmeza que sea necesaria. Venezuela se respeta, el pueblo venezolano se respeta. Vayan oyéndolo en el mundo entero, no se equivoquen. Ahora, decía, compatriotas, que en esta ofensiva, objetivos políticos, objetivos económicos, objetivos sociales. Lo económico, tenemos que salir de un modelo económico. El neoliberalismo, el populismo, la quiebra económica. Este año yo estoy seguro que comenzará el crecimiento de Venezuela. Veníamos cayendo desde hace 20 años. Venezuela estaba quebrada hace un año. Ustedes lo recuerdan. No teníamos ni para pagar sueldos, mucho menos para proyectos de inversión. Este año, apenas un año después, ya podemos decir que estamos en condiciones mínimas desde el punto de vista económico, ahora sí, para comenzar a crecer, para generar empleo. Este año 2000 nosotros tenemos que bajar el nivel de desempleo en 2%, lo cual significa que este año tenemos que generar 200.000 nuevos puestos de trabajo en toda Venezuela, en la pequeña empresa, en la mediana empresa, en la construcción, en la agricultura, en el comercio, en el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo llamo a todos los que tenemos responsabilidad en esto, que la asumamos con todo el coraje posible. Si tuviéramos que irnos nosotros a sembrar sorgo en las sabanas del Guárico, Lino Martínez, prepárate, porque yo sé que tú eres un buen agricultor y sabes sembrar sorgo. Si tuviéramos que irnos a sembrar palma africana al sur del lago de Maracaibo, José Vicente Rangel, prepárate, porque yo sé que tú eres capaz de sembrar palma africana al sur del lago de Maracaibo. Tenemos que hacer, si tenemos que irnos a hacer bloques para construir viviendas mejores
en los barrios, en los valles, hacer nuevas ciudades. Nosotros tenemos que hacer nuevas ciudades. No podemos seguir haciendo ranchos en los cerros de Caracas o del litoral. No, eso es suicida. Vámonos a la sabana, vámonos a los valles del Tuy, vámonos al sur del lago de Valencia, vámonos a los llanos del Guárico, vámonos a los llanos de Ovarina, de Apure, a los pueblos de los Andes, a Oriente, a las sabanas de Monagas, de Anzoátegui, de Bolívar. Venezuela es inmensa. En Venezuela cabemos todos. Vamos, tenemos que, esa es parte de la revolución también. Vamos a hacer pueblos nuevos. Allá en Guri haremos un pueblo nuevo. Aquí en los valles del Tuy haremos un pueblo nuevo. Ya tenemos los terrenos ubicados. Si son del Estado, bienvenidos. Si son privados y no tienen uso, les aplicaremos la nueva Constitución de la República Bolivariana, porque la tierra no puede estar en manos ociosas que no la usan. La tierra es fundamental para el desarrollo del país. Vamos a hacer grandes obras de infraestructura. Por ejemplo, vamos a hacer la línea 4 del metro de Caracas. Eso va a generar mucho empleo y va a dar mayor facilidad para aligerar el transporte urbano. Vamos a continuar el tren hacia los valles del Tuy. Vamos a hacer un plan ferroviario nacional y este año lo arrancaremos con fuerza. Ese es un plan para 5, para 10 años. Venezuela va a estar cruzada de trenes. Ustedes van a tener la posibilidad de montarse en un tren aquí en Caracas y pasar por los valles del Tuy, pegarse con Barquisimeto, Acarigua, Turén y llegar hasta el Baúl sobre el río Portuguesa, allá en el sur de Venezuela. O podrán agarrar un tren en Maracaibo y llegar en ese tren hasta Guasdualito. O podrán agarrar un tren allá en Guayana y llegar hasta Cumaná en tren. En toda Venezuela habrá un gran plan ferroviario que unirá a todos los pueblos de Venezuela. Venezuela tendrá, como ya les dije, nuevos aeropuertos. Estamos previendo un nuevo aeropuerto internacional, por ejemplo, para los próximos años. Haremos un nuevo puente sobre el río Orinoco, un segundo puente sobre el Orinoco, para darle mayor dinamismo a la zona sur de Venezuela. Construiremos ciudades intermedias, urbanizaciones, barrios populares. Impulsaremos más de 10 zonas industriales que están totalmente abandonadas a lo largo y ancho del país. Llamaremos a la empresa privada nacional a invertir en zonas especiales donde les daremos incentivos, eliminándole los impuestos, por ejemplo, a todo el que haga inversiones en agricultura allá en las regiones del sur, o en turismo, en tanto espacio hermoso que hay desde el Caribe hasta el Meta, a lo largo y ancho de nuestro inmenso y hermoso territorio. Todo eso requerirá un gran esfuerzo. Organización de la microeconomía. Las cooperativas aparecen en la nueva Constitución. Cooperativas. Yo los llamo a todos que se organicen. Miren, cooperativas de vivienda, por ejemplo. Los que no tengan vivienda, organícense en cooperativas de vivienda para darles crédito
y para que las mismas cooperativas construyan sus propias viviendas. Eso sale mucho más barato así. Y nosotros estamos dispuestos a financiar las cooperativas hasta donde podamos. Cooperativas de vivienda, cooperativas agrícolas. ¿Saben ustedes, por ejemplo, cuánto terreno no hay en Caracas? Levanten la mano los que tienen patio en su casa, los que tengan una azotea en su casa. Bueno, ustedes saben, los que tengan un balconcito en su casa. En todos esos espacios se puede sembrar, se puede producir tomates o cebolla, o qué más, cebollín, qué más, de todo, a través de los llamados cultivos, ¿cómo se llaman? Hidropónicos, organopónicos. Ese es un proyecto que tenemos por ahí. Cooperativas de producción en el campo y en la ciudad para luchar contra los especuladores. Esa gente que le gusta comprar un kilo de tomate por allá en las costas del Guárico a no sé cuántos bolívares y después lo vienen a vender aquí en el mercado de Coche 10 veces más caro. Vamos a quebrarle el espinazo a los especuladores con la Organización Popular de Cooperativas. Es la única manera. Cooperativas de educación, cooperativas de salud, cooperativas de transporte. Ese es un instrumento maravilloso para la lucha social y para el desarrollo económico. Esa es otra dirección de ataque. En lo económico, impulsar el cooperativismo, impulsar la microempresa. Para eso está, por ejemplo, el Fondo Único Social, el comandante Fariña, presidente del Fondo Único Social. La misión fundamental de ese fondo es dar microcréditos que van a veces de 500.000 bolívares o 1 millón o 2 millones de bolívares para que organicen ustedes una panadería, pongan en marcha una sastrería, una zapatería, una fábrica de colchones, una fábrica de, qué sé yo, de comida, un pequeño restaurante, los que hacen empanadas, los que hacen polo. ¿Saben lo que es polo? Dicen los maracuchos, el polo, los helados. ¿Qué más hacen? Ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Cooperativas, crédito. El Banco Industrial de Venezuela y todos los organismos financieros del Estado deben priorizar el crédito a la microempresa, a la pequeña empresa y a la mediana empresa. A la banca nacional le pido que sigan bajando los intereses para que el pueblo y la clase media tenga acceso a los créditos productivos, a los créditos para adquisición de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. He allí otro lineamiento económico productivo. Tenemos que levantar la agricultura, tenemos que levantar la infraestructura, tenemos que levantar la ganadería, la pesca en los ríos y en los mares. Los pescadores tienen que organizarse. Tenemos que levantar el turismo, pero no ese turismo hecho según los patrones mundiales que destroza las playas y las zonas agrícolas y es importador de drogas y de enfermedades. No,
un turismo sano, según nuestra potencialidad, un turismo de montaña, de río, de playa, de selva, de sabana. Eso genera mucho trabajo y mucho ingreso al país. Tenemos que levantar la actividad comercial, la productividad. Tenemos que impulsar la empresa petrolera, que ahora está en buenas manos, en otra dirección que ya tenemos definida. Tenemos que impulsar las empresas de Guayana en otra dirección que ya tenemos definida. Así que el desarrollo económico, productivo, el empleo, es allí otra gran tarea que tenemos en lo adelante. Las tareas sociales, la educación, la salud, la seguridad social serán pan nuestro de cada día. Pero repito, la tarea es difícil, gigantesca, pero todos unidos lo haremos. Seguiremos ganando batallas en lo político, en lo social, en lo económico, en lo territorial del poblamiento de nuevas ciudades, de nuevos espacios, y también en lo internacional. Venezuela seguirá marcando pauta a nivel mundial. El pueblo venezolano, el proyecto bolivariano va más allá de las fronteras de Venezuela, porque el sueño de Bolívar abarca el continente latinoamericano y caribeño, y nosotros seguiremos llamando a los pueblos hermanos a la unión. Nuestra política internacional seguirá siendo de paz, de respeto y de unión, especialmente impulsando la unión con los pueblos de la América Latina y del Caribe, con los pueblos de todo el continente, sin distingo de ningún tipo. Para nosotros, tan hermano de nosotros, es el pueblo argentino como el pueblo mexicano. Tan hermano de nosotros es el pueblo chileno como el pueblo dominicano. Tan hermano de nosotros es el pueblo ecuatoriano como el pueblo cubano. Tan hermano de nosotros es el pueblo salvadoreño como el pueblo boliviano. Tan hermano de nosotros es el pueblo del Brasil como el pueblo paraguayo. Tan hermano de nosotros es el pueblo haitiano como el pueblo uruguayo. Ese es el pueblo bolivariano de la América Latina y del Caribe, que marcha de nuevo con rumbo unitario. Seguiremos lanzando ese mensaje al mundo y convocando a la unión de los movimientos populares y de los gobiernos correspondientes de todos nuestros países. Seguiremos abogando por la paz de Colombia, nuestra hermana nación. Pedimos a Dios porque se acabe la guerra de Colombia, que tiene 50 años destrozándole las entrañas a un pueblo que es tan bolivariano y que quiere tanto el sueño de Bolívar como el pueblo venezolano, porque en el fondo somos el mismo pueblo. Pedimos justicia para los pueblos de la América Latina, del Caribe y del mundo entero. Pedimos que todos nuestros pueblos se vayan acercando más a nuevos modelos económicos que se alejen del neoliberalismo y vayan al humanismo, a la justicia social. Pedimos por los derechos de los niños de todo el mundo y especialmente los niños de nuestro entorno de América Latina y del Caribe. Pedimos por los derechos de los pueblos indígenas de todo el continente, que son esencia, que son raíz primigenia de nuestra existencia como nación.
Pedimos por los derechos de las mujeres, que se deje y se acabe la dominación, la exclusión. Pedimos por los derechos de los pueblos de todos los países de este continente. Esa seguirá siendo nuestra prédica y está impulsada por una fuerza moral muy grande que cada día será mayor. Ayer, por ejemplo, acabo de recibir la invitación para asistir a la Cumbre del Sur, que tendrá lugar en La Habana en el mes de abril. El grupo de los 77 y la China estamos convocándonos, los pueblos del sur, para unirnos de nuevo. La cooperación de los pueblos del Asia, de los pueblos del África, de los pueblos de la América Latina, el acercamiento de todos es vital para que busquemos un mundo mejor, equilibrado, donde se acaben para siempre los imperios que quieren dominar, que quieren amenazar, que quieren invadir, que quieren dictar políticas en el mundo, desconociendo la soberanía de los pueblos. Eso tiene que pasar definitivamente a la historia. Respetamos y abogamos por la soberanía y la igualdad de los pueblos del mundo, pero solo uniéndonos podremos lograrlo. Por eso insistiremos, repito, en la unión con todos nuestros países, en todos los sentidos: la unión cultural, la unión económica, la unión popular, la unión científica, la unión de las universidades, la unión de las juventudes del continente, la unión de los militares del continente latinoamericano y del Caribe, en función del pueblo y la democracia verdadera, en función de la justicia, la unión de todos. La patria es la América, decía el padre libertador Simón Bolívar, que sigue siendo el timón, que sigue siendo el faro luminoso que impulsa esta revolución del pueblo venezolano ahora, en esta nueva hora de nuestra historia. Creo que ya está bueno. Creo que llegó la hora de despedirnos. Creo que en estas palabras de hoy, 4 de febrero del año 2000, creo que he tratado de orientar el ataque que viene, de revisar un poco el camino para sentirnos orgullosos de nosotros mismos, humildemente orgullosos, para guardar tributo para siempre a los soldados, a los ciudadanos, a todos los jóvenes y todos los que ofrendaron su sacrificio un día como hoy, hace exactamente 8 años. A esta hora, 9:25, hace 8 años, ya yo era, junto a mis compañeros, prisioneros. Ya estábamos encerrados en el viejo cuartel San Carlos. Pero les juro que a esa hora, 9:30 de la noche del 4 de febrero, nosotros, jóvenes, nosotros soldados, tras las rejas, adoloridos, lo que más pensaba uno era en los hijos. Cómo lloraba yo esa noche, pensando en Rosa Virginia, que tenía apenas 12 añitos, y a esa hora ya ella sabía que papá estaba preso, y me la imaginaba en Barinas, a donde la llevó Farfán, mi conductor, que ahora sigue siendo mi conductor. Ahí me carga Farfán. A Farfán yo le di la tarea de llevarme la familia hacia allá, hacia la sabana de donde salimos aquella noche.
Lloraba por María Gabriela, que por ahí anda ya casi con 20 años y tenía 11. Lloraba por Huguito Rafael, que anda por ahí de rebelde de 16 años y tenía 8. Lloraba por los recuerdos, lloraba por los caídos, lloraba encerrado junto a mis compañeros, pero jamás a esa hora de hace 8 años, jamás de los jamás, más allá del silencio de los barrotes del cuartel San Carlos, más allá de la noche oscura de aquel 4 de febrero, más allá de las lágrimas que bañaban el pecho de soldados, más allá del rumor seco y callado de la prisión, más allá de las miles de preguntas que palpitaban en el pecho, más allá de la desesperanza de una derrota pasajera, más allá del frío de la prisión, jamás de los jamases nos imaginábamos el inmenso, el grandísimo, el estruendoso resurgir de un pueblo que asumió la revolución y que cogió el camino y que tomó las calles y que tomó las ciudades y que tomó los campos y que salió de nuevo una vez más con su bandera, con su sueño, con su heroísmo, con su coraje, con su dignidad. Por eso, 8 años después de aquello, junto a mis compañeros, junto a mis amigos, junto a mis soldados, yo digo delante de Dios y delante de ustedes, con todo lo que uno tiene por dentro, gracias, Dios mío, porque valió la pena el sacrificio. Gracias, Dios mío, porque valió la pena el llanto. Gracias, Dios mío, porque valió la pena el dolor. Gracias, incluso diría yo, Marisabel, y siempre te pido perdón por decir esto. Gracias, porque ya yo puedo decir que valió la pena. Valió la pena vivir, que valió la pena pasar por aquí, que valió la pena ser soldado, que valió la pena ser rebelde, que valió la pena ser hombre, que valió la pena venir, como dijo Zaratustra, al valle de los hombres, al combate por el amor a la humanidad, sin tenerle miedo al castigo que puedan imponerme por incendiario del amor de los hombres, de las mujeres y de los niños de mi patria, que me impongan el castigo que quieran. No le tengo miedo ni le temo, porque amo a mi pueblo, porque amo a este pueblo y porque amaré para siempre a la patria venezolana. De todos modos, bien valdría la pena llegar a la edad del muchacho Luis Michelena. A mí me gustaría llegar a todos con esa fuerza, con esa dignidad, con ese coraje. Ojalá de todos modos lleguemos a 80, a 90 años y veamos los nietos. Si yo llego a 80 años veré los tataranietos, porque ya tengo una nieta que se llama Gabrielita, hija de María Gabriela. Ya tengo nieta, ya soy abuelo. Bueno, me gustaría llegar, si Dios quiere, a que tengamos el cabello blanco, Marisabel, con los bisnietos, y pasar algún día de incógnito por esta plaza. Pasar por un día de incógnito con algún bisnieto tomado de la mano y Marisabel de la otra, mirar el Valle de Caracas, mirar la colina de Miraflores, mirar las calles del pueblo, mirar el Museo Histórico Militar, mirar los soldados saliendo de permiso de cualquier cuartel de mi patria,
mirar la esquina de los hombres y las mujeres, mirar cualquier espacio de los niños, cualquier colegio, pasar por el estadio y ver un juego de pelota, mirar las sabanas de allá de donde vine, mirar los campesinos, mirar los indígenas, y después de todo ese camino andado, de cuántos años, al final de todo, no importa, perdido en algún desierto lejano, recogido en familia, con las canas y los recuerdos, con los dolores y los amores, seguir diciendo para siempre, gracias Dios mío, valió la pena vivir, valió la pena ser soldado, valió la pena hacer la revolución bolivariana del siglo XXI venezolano. Compatriotas, vamos unidos a la batalla, al combate, unidos a la victoria que viene y a las victorias que vienen. Un inmenso abrazo bolivariano, un inmenso abrazo revolucionario por los siglos de los siglos, para siempre, hermanas y hermanos de Venezuela. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. Esos puños arriba, con hombre tembló de pavor, el libre egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavor. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Fuerte, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva la Quinta República Venezolana! ¡Que vivan todos ustedes para siempre, mis hermanos! Un abrazo inmenso. Bien, una vez más quedó demostrada la gran popularidad que aún mantiene nuestro presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Después de hablar aproximadamente 3 horas, las personas que se encontraban o que se encuentran aún aquí en la Plaza Caracas no dejaron de aplaudirlo y de alguna manera emitir fuegos artificiales para nuevamente saludarlo y nuevamente apoyarlo. Él, con la voz ronca, al final de su discurso dio algunos anuncios, entre ellos que asumirá la presidencia de lo que es el partido político Movimiento Quinta República. Llamó a realizar reuniones semanales para ver cómo va la situación de cara a las mega elecciones el próximo 28 de mayo. Igualmente le hizo un llamado a la recién instalada Comisión Legislativa Nacional para que decrete algunas emergencias, entre ellas para los niños, para ayudar a los niños y para hacer un censo de lo que es las tierras, para así lograr que todos tengan su techo. Entonces, de esta manera nosotros despedimos por ahora esta transmisión aquí desde la Plaza
Caracas, y le damos el pase al control en Los Ruices, sin antes invitarlos a que sigan con nuestra programación y más adelante con más informaciones en la emisión estelar de la noticia. Ocupando espacios revolucionarios. No podemos parar la ofensiva. No podemos permitir que se nos enfríe el guarapo, que se nos enfríe el ataque, que se nos enfríe la marcha. No, como un buen ejército, cuando tiene un territorio, continúa avanzando hasta que llega al corazón mismo del enemigo, del adversario. Yo llamo a que sigamos avanzando de manera implacable por todos lados hasta que lleguemos a la profundidad del territorio y ocupemos los espacios en un modelo amplio, democrático, revolucionario, verdadero. Además del combate político, hay, compatriotas, necesidad también de profundizar las luchas sociales, de profundizar la organización social, que no es la misma. Óiganme bien, la organización social no puede ser confundida con la organización política. Son dos cosas muy distintas. Las organizaciones políticas deben estar al servicio de la organización social. Los partidos políticos deben subordinarse a la organización social. Cuando yo hablo de organización social, estoy refiriéndome a la necesidad de que rearticulemos la sociedad como se hace una red para pescar, porque la red está rota por todas partes. El pueblo fue sometido a una acción de división y de fragmentación por muchos años, y entonces tenemos, por ejemplo, la urgencia de reorganizar, de reagrupar, de reunir como en una sola red, por ejemplo, a los trabajadores venezolanos. La clase obrera venezolana tiene que reagruparse, tiene que reunirse bajo verdaderos liderazgos transformadores. Tenemos que salir definitivamente del viejo sindicalismo corrupto. Y para ello, la Asamblea Constituyente dictó el último día de su existencia una medida histórica. ¿O no fue así? Elecciones por la base. En la Constituyente, todos, Nicolás Maduro, todos los que estoy viendo aquí, ahí están, todos representantes de esa corriente revolucionaria. Ellos les tocó ser los sepultureros por mandato nuestro, sepultureros del pacto de Punto Fijo y parteros de la nueva república. Ahora les decía que la comisión legislativa que preside este muchacho Luis Miquilena, ustedes saben, esa comisión tendrá que hacer varias leyes, y yo sé que ya están trabajando en una intensa, como llaman, agenda legislativa. Yo pido 2 leyes de emergencia, o 3 más bien. Una ley especial de emergencia que prepare las nuevas leyes que vienen, una ley especial de emergencia para los niños. Pido que se le dé prioridad a una ley especial de emergencia muy concreta, muy sencillita, pero que para el pueblo, para la clase media,
para los sectores populares. Pero cuántas trabas administrativas, cuánta anarquía, cuánta anarquía. Ustedes ni siquiera se imaginan el desastre que son las leyes vigentes y los procedimientos vigentes. Fueron hechos para amarrar las cosas, fueron hechos para repartirse las tajadas, fueron hechos para que se enriquecieran unos pocos utilizando los dineros del pueblo. Tenemos que echar a la basura tanta ley que no sirve y hacer urgentemente nuevas leyes revolucionarias, nuevas leyes que nos permitan darle realidad y vigencia a la mejor constitución del continente americano, que es la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vean ustedes cómo la batalla política nos seguirá exigiendo unión, fuerza, coordinación, liderazgo, trabajo, gobernaciones, alcaldías, Asamblea Nacional, consejos municipales. Tenemos que seguir avanzando y obligue a todos a atender el problema de los niños. Pido una ley especial, urgente, para poner orden en el despelote de la propiedad de la tierra que está por todas partes impidiendo el desarrollo. Según lo manda la nueva Constitución, nosotros no vamos a permitir, y necesitamos la ley para ello, que continúen tantos latifundios, tanta tierra abandonada, improductiva, baldía, sin ningún plan de desarrollo, millones de hectáreas por allá en los valles y en los llanos, en manos de poca gente que no la trabaja, que ni vive ahí. Y mientras tanto tenemos a millones de compatriotas muriendo, enterrados por el lodo, por el barro y por la piedra en las quebradas de los cerros de Venezuela. Eso no se puede permitir. Tenemos que redistribuir la tierra. Igualmente, esta comisión legislativa pido que acelere una ley especial para la vivienda, porque este año tenemos que hacer unas 100.000 viviendas en todo el país a precios bajos y viviendas dignas.